Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Mario Martínez Villalobos es ortopedista egresado del Hospital Magdalena de las Salinas con subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños y con fellow en cirugía articular en Indiana, Estados Unidos. Actualmente, médico adscrito a la Clínica de Artroscopía y a la Clínica de Cirugía de Preservación de Cadera en el Hospital Shriners para niños de la Ciudad de México. El doctor Martínez hablará sobre complicaciones en fracturas de cadera. Hola a todos, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Les voy a platicar en los próximos minutos sobre las complicaciones de fracturas de cadera en niños y adolescentes. Aquí es muy importante recordar la anatomía vascular de la cadera, ya que en la cabeza y el cuello femoral debemos de recordar el trayecto de la arteria circunfleja medial, que es el principal aporte vascular a la cabeza femoral. En la diapositiva pueden ver el trayecto de la arteria circunfleja medial y la importancia de su localización. Les recomiendo este artículo, que es una revisión sistemática del 2019 de las fracturas de cadera en niños y adolescentes, en la cual habla sobre la rareza de este tipo de lesiones, que representan aproximadamente del 1% de las fracturas en niños. Sin embargo, de acuerdo a su localización, puede ser fracturas que acarreen complicaciones muy importantes por la vascularidad que les comentaba. Este artículo del YAOS del 2020 también es importante, ya que en ella nos reporta las principales complicaciones de las fracturas de cadera en niños. Y entre las más importantes tenemos la necrosis avascular por este componente circulatorio, la pseudoartrosis, la coxa vara en caso de una reducción inadecuada, pueden ocurrir también lesión fisaria o el acortamiento de la extremidad. En este artículo igual de 2020 se reportan los pobres resultados de las fracturas del cuello femoral en niños y en adolescentes. Es un metaanálisis, también se lo recomiendo, en el cual recoge todas las complicaciones vasculares que pueden tener estos niños. Sin embargo, los autores comentan que en su metaanálisis encontraron que las muestras eran pequeñas, dada la rareza de este tipo de lesiones, y que en ocasiones no se puede llegar a una conclusión importante sobre cuáles son los resultados en este tipo de pacientes. En este artículo del JPO del 2018 nos explica la importancia del aumento de la presión intracapsular en la fisiopatología de la necrosis avascular. Se ha observado que entre mayor sea el aumento en la presión, esto colapsa los vasos y disminuye el flujo sanguíneo hacia la cabeza femoral. Este otro artículo del Injury es interesante, ya que nos habla del papel de la descompresión de la presión intraarticular, ya sea mediante una capsulotomía o mediante la aspiración de la sangre intraarticular, y la contribución a la disminución de la presión intraarticular y la mejoría en la vascularidad de la cabeza femoral. Y ¿qué es mejor? ¿Fijarlas temprano o tarde una fractura del cuello femoral? Como todos ustedes recordarán, siempre se ha dicho que mientras más temprano se fije una fractura del cuello femoral, sus resultados van a ser mejores. Sin embargo, hay cierta controversia en que muchas veces estos pacientes llegan de traumatismos de alta energía, a veces en los fines de semana o a veces en la noche, y muchas veces meterlos a operar como urgencia a veces es contraproducente, ya que si hacemos una técnica inadecuada o no tenemos la experiencia suficiente para tratar ese tipo de lesiones, muchas veces podemos aumentar su morbilidad
y las complicaciones son mayores. En este artículo que tienen en la presentación, que es mejor fijarlas antes o de forma temprana o de forma tardía, los autores dicen que pues, hay controversia y que no pueden llegar a una conclusión de qué es lo mejor. En este otro artículo de Sankar de 2019 nos explican algunos tips para la reducción de este tipo de fracturas, pero también acarrea la misma discusión sobre qué es mejor hacerlo de forma urgente o mejor esperar a tener las mejores condiciones del paciente para tratarlo. Y bueno, en el artículo que tienen abajo del International Orthopedics de 2019 nos dice que, bueno, que el desplazamiento inicial de la fractura del cuello femoral es el principal factor de riesgo para la necrosis avascular. Y junto con la edad, ese es el principal factor y la localización de la fractura. Como saben, el estándar de oro es la fijación con tornillos de esponjosa en las fracturas del cuello femoral. En este artículo del Injury del 2019 es una serie de casos importantes que les recomiendo que la revisen. Y bueno, este artículo del 2016 del JPO nos dice que el principal factor de riesgo para la necrosis avascular de la cadera en estos pacientes es la localización de la fractura y el desplazamiento inicial que tuvo la fractura. En esta serie de casos se observó que el 29% de los pacientes con fracturas del cuello femoral evolucionan o tienen datos de necrosis avascular. Y bueno, pues esta necrosis avascular puede ser de diferentes grados. Requeriríamos un tema específico para ver los tipos de necrosis avascular y sus formas de tratamiento. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un caso de una necrosis avascular que, bueno, aquí ya la opción de tratamiento es mediante una artrodesis o una artroplastia total de cadera. En jóvenes las prótesis totales de cadera tienen una sobrevida menor a diferencia de los adultos, entonces debe de seleccionar muy bien al paciente para una artroplastia total de cadera. Aquí les presento otro caso de una coxavara postraumática, en la cual, bueno, lo tratamos con una osteotomía valguizante, con un DHS, como pueden ver en su imagen de la derecha. Sin embargo, pues el DHS tuvo algunos errores técnicos en su colocación y pueden observar que tuvo migración a través del cuello femoral y el tornillo está muy cerca de la superficie articular de la cabeza femoral, por lo cual pues fue necesario hacer un retiro del tornillo del DHS y cambiarlo por una placa bloqueada. Y bueno, con la valguización del extremo proximal del fémur se obtuvieron unos buenos resultados. Este es otro caso de una fractura transcervical. Pueden ver las imágenes de la inestabilidad y el desplazamiento inicial. Se trató inicialmente con unos tornillos de esponjosa. Sin embargo, pues al poco tiempo se observa desplazamiento de la fractura y una falta de consolidación, que bueno, se trató se retiraron los tornillos y se colocó una placa LSP y consiguiéndose la consolidación de la fractura, sin embargo con acortamiento del cuello femoral. Les voy a presentar otro caso, tengo igual de una fractura transcervical, en donde en este caso se trató mediante una osteotomía, se valguizó esta fractura, se fijó el trocánter menor, se hizo una osteotomía del trocánter menor para reducirla y valguizarla, y bueno, con unos adecuados resultados, logrando la consolidación de la fractura. Entonces, como pueden observar, las complicaciones que podemos observar en las fracturas de cadera en niños y adolescentes son principalmente en aquellas en la cabeza femoral y en el cuello por su compromiso circulatorio. Afortunadamente son lesiones raras, las complicaciones van a estar relacionadas con la edad y la localización de la fractura. La necrosis avascular es la principal complicación y hay controversias con respecto al tiempo en el cual se deben de fijar si hacerlo de forma temprana o de forma tardía. Muchas gracias.